El expresidente del Consejo Dominicano de Unión Evangélica, José Miguel Baloy, ha pedido el peso máximo, la pena máxima que contempla la ley contra el falso pastor Víctor Manuel Kery, acusado de abusar sexualmente de alrededor de 7 niños y de supuestamente enfermar con el VIH a unos 3 o 4 de esos niños. Dice el expresidente del Consejo Dominicano de Unión Evangélica que Víctor Manuel Kery, ese elemento que estamos viendo ahí, no pertenecía a ningún tipo de consejo, de concilio, de unión evangélica, de nada que lo acreditara como pastor. Sin embargo, estaba ejerciendo esa labor, esa función, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de regulación. ¿Quién controla eso aquí en República Dominicana? No es posible que aquí, en este país, cualquiera que quiera ser pastor sin cumplir, sin reunir las mínimas condiciones éticas, de vocación, ni siquiera de preparación religiosa, pueda de la noche a la mañana salir con una Biblia por ahí y decir yo soy pastor y escudarse detrás de la Biblia, de la palabra de Dios, para dañar personas inocentes, en este caso niños, a los que prácticamente ese abusador les destruyó sus vidas, no solamente al abusar de ellos, sino de enfermarlos a la gran mayoría. Entonces, no es posible que esto siga así, porque va a llegar un momento en el que la gente va a dejar de confiar totalmente en la iglesia, porque la iglesia no regula eso. ¿Dónde están las autoridades de las iglesias evangélicas? ¿Qué están haciendo? Que están permitiendo todo este desastre de que cualquiera, sin tener ni siquiera un mínimo de vocación, de decencia, de respeto como ser humano, ni de conocimiento de la palabra de Dios de manera real, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, se alce como pastor para engañar a la gente. Aquí mismo en República Dominicana esto es un desorden. Los falsos pastores están peor que las bancas de loterías. Las bancas, en cada esquina hay una. Y aquí, en cada esquina tenemos 2 y 3 pastores falsos, malos. Porque si fueran pastores buenos, de vocación, verdaderos, ojalá y existieran más. Pero así no, con ese descontrol, con ese desorden, no. Entonces aquí fallaron 3 partes. 3 partes son las responsables de que hoy esos niños estén afectados profundamente. Y enfermos algunos, los pobrecitos. Las autoridades de las iglesias evangélicas que no regulan eso a tiempo. La justicia que liberó a ese elemento hace alrededor de un año por un caso similar de abuso sexual contra un niño. Lo dejaron en libertad y miren ustedes lo que terminó haciendo, dañando a más niños. También fallaron los padres de esos niños por confiárselos a un delincuente de esa naturaleza. Entonces, fallaron las iglesias, las autoridades de las iglesias evangélicas en este caso. Falló la justicia que liberó a ese delincuente. Y fallaron los padres de esos niños por confiar ciegamente en quien no debían, a pesar de que muchos sabían quién era esa perla que estamos viendo ahí. Porque él no vino del espacio, no vino de otro planeta. El tipo se sabía quién era. Entonces, ¿cómo es que se van a dejar engañar de esa forma? ¿Cómo es que no van a estar pendientes de sus hijos a esos niveles?
Los hijos hay que cuidarlos, hay que celarlos, hay que protegerlos con uñas y dientes en estos tiempos. No se puede confiar casi en nadie. Todavía venga un pastor verdadero afiliado a un concilio con una larga trayectoria. Usted no le puede aflojar su hijo, su hija a ningún hombre, porque son hombres. Sacerdotes y pastores son hombres. Que profesan la palabra de Dios muy bien, que son representantes de Dios en la tierra, o como usted quiere entenderlo, amén. Pero son hombres de carne y huesos, como nosotros. Y por eso es que han pasado tantas desgracias en ambas iglesias, en las católicas y en las evangélicas y en otras, de otras religiones, porque la gente se ciega con la fe. Se vuelven estúpidos, ignorantes, lamentablemente. Para usted creer en Dios, para usted practicar la palabra de Dios, para usted ser disciplinado en la palabra de Dios, no tiene que ser un tonto tampoco. Porque hasta el mismo Dios y la misma Biblia condenan esas creencias ciegas de personas ignorantes en falsos pastores. Y miren ustedes, ¿quiénes son los que pagan la peor consecuencia? Los niños inocentes. Esos que no pueden defenderse, que son amenazados para que no hablen por estos verdugos, porque le hacen un daño físico y el peor de los daños, el psicológico. ¿Y dónde estaban los padres? ¿Y dónde estaba la justicia que liberó a ese delincuente? ¿Y dónde estaban las autoridades de las iglesias evangélicas que no regulan a esos tipos de pastores? Que después que explota el escándalo y que el daño está hecho, es que salen a decir, no, él no era miembro de nada. Ajá, no era miembro, pero estaba ejerciendo una labor de un pastor, igual que cualquier otro pastor. Y eso va a derrumbar la iglesia tarde o temprano si sigue así. Va a llegar un momento que la gente sencillamente no va a confiar en la iglesia. ¿Por qué? Porque las autoridades de las iglesias no están haciendo nada ante esta proliferación de falsos pastores. ¡Qué desastre! Que le caiga todo el peso de la ley, aunque ni siquiera con eso paga lo que hizo. Ojalá y que esto sirva de reflexión a las iglesias para que pongan control con esta situación.